Buen día, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y nuestro tema a tratar es sobre el control de columnas de absorción y stripping. Nuestro grupo está conformado por Adriana Chucky, Leiner Mieles, Stephanie Ramírez y quien les habla, Libis Falcones. A continuación, mis compañeras les van a seguir comentando del tema. Bueno, con lo que respecta a lo que es absorción, pues la absorción es un procedimiento similar a la destilación, con la diferencia pues que si se utilizara el proceso de destilación convencional para separar ciertos productos, pues sería necesario trabajar a muy baja temperatura y alta presión, por lo que el circuito de refrigeración para llevar a cabo en la condensación en cabezas sería muy costoso. Por esto, pues, es preferible que la absorción, utilizar la absorción para separar estos productos. Y también podemos decir, pues, que la absorción es una operación unitaria de transferencia, pues, de materia que se utilizan, como ya lo mencioné, para eliminar uno o varios componentes de una corriente gaseosa utilizando un disolvente. Y aquí tenemos un gráfico en la presentación en la cual dicen que en la columna pues, de absorción estamos en la parte de abajo en la que tiene líquidos de componente de los gases y en la parte de arriba pues los gases libres de uno de los componentes. Y en la L pues que es el líquido que ingresa y en la parte de abajo pues también que ingresan los otros componentes. Bueno, en esta parte de aquí tenemos un de PID en el cual tenemos la alimentación, el líquido absorbente, el líquido pues que sale y los gases también que salen. En el cual la alimentación en fase de la alimentación pues entra en fase de vapor por el fondo y el gas efluente sale por la cabeza. Pues como en esto muestra que el absorbedor en el que se elimina pues el sulfato de hidrógeno utilizado pues como absorbente del monoetanol amina, el líquido absorbente se comporta pues de forma similar al reflujo, solo que en este caso la transferencia de masa se realiza con un solo sentido. Quiere decir que el vapor, del vapor al líquido. En este mismo proceso, pues unitario, se lleva a cabo una unidad en donde se trata de recuperar pues productos de alto valor añadido, tales como es el propileno, el LPG y entre otros. También tenemos un gráfico pues en el que podemos decir que lo podemos ver en un sistema pues de absorción de refrigeración, en el cual tenemos el evaporador, el condensador y las bombas en cada una de ellas, con sus válvulas pues de expansión. Bueno, aquí hablando pues de lo que es el balance de materia, en lo que respecta al tema que son las columnas de absorción y stripping, pues en este de aquí vemos que en un absorbedor pues existe 4 corrientes en las que deben controlarse pues los dos que son la L y la B para mantener pues el balance de materia, ya que el caudal de alimentación pues contiene el gas al absorbedor y la única variable manipulada es el caudal del absorbente L, el cual el vapor el caudal del fondo en B cierra el balance de la materia pues del absorbedor, en el cual la fórmula que tenemos aquí es que V más L es igual a la G más B, o sea, quiere decir pues que el balance sobre el componente del absorbedor es en la cual observamos la ecuación. También podemos ver que tenemos una diferencia en lo que es absorción pues, y de absorción. Más adelante le vamos a dar el concepto pues, de lo que son los de absorción. Ya. En un sistema de control básico, pues en esta se trata pues de controlar la calidad del producto de cabeza manipulando pues el caudal del absorbente. Como podemos ver pues en el gráfico tenemos la alimentación
Tenemos también pues las válvulas de 2 vías, el gas en el cual sale el absorbente en líquido, pues y el líquido también de salida. Pues en este balance de materia pues se mantiene por medio del controlador de nivel del fondo del absorbedor, en los cuales los absorbedores no tenían demasiada importancia pues en el control de calidad por medio de los lazos cerrados, pero como cabe recalcar que estos tipos de sistemas son frecuentes en la industria, en el cual tenemos las válvulas, que es el actuador. En el actuador tenemos los sensores, pues tenemos las variables tanto manipuladas y también pues el nivel máximo al cual va a estar llenado el tanque. Y el nivel mínimo, pues por eso tenemos también un sector. Respecto a lo que es el sistema de control forward, en este de aquí, pues por medio de este sistema de control se modifica pues el caudal del absorbente en L y en función del caudal de alimentación V, para mantener pues la constante relación entre L sobre V, siempre que la concentración en la alimentación pues no varíe y que la relación L sobre V pues mantiene a su vez la concentración de la corriente de fondo pues o bien el de la cabeza, dependiendo pues de la calidad del producto que se desea controlar. En este caso pues tenemos también el gráfico en el cual tenemos un PID en el que tenemos la alimentación como gas, tenemos el indicador de flujo y también el control de relación en la cual hablamos pues de que es para mantener la constante entre L sobre V, en el cual van a ingresar, y estos a su vez pues hay que tener un control de nivel para poder controlar el flujo y ahí poder la variable, pues, digo, las válvulas pues de 2 vías, por controlar la salida pues del líquido, tanto del gas como del absorbente. En los sistemas de control de temperatura del absorbente, pues para poder mejorar el poder de absorción, es conveniente pues mantener la temperatura del absorbente lo más baja posible, aunque por encima de la temperatura de la alimentación, para que la correspondencia a la amina pues sea superior al punto de rocío del gas. Así se evita pues que la condensación de los hidrocarburos. Más adelante vamos a dar un pequeño ejemplo acerca de eso. A continuación le va a hablar mi compañera acerca de lo que es la desorción. Bueno, tenemos lo que es la desorción. Esta también es conocida como stripping. Esto de aquí es el proceso de que se encarga de eliminar o recuperar los componentes previamente absorbidos en una corriente de líquido. La configuración más simple es la que transfiere componentes volátiles desde el líquido de alimentación al gas de salida, como se muestra en la imagen. Donde entra la alimentación, también entra el gas o vapor de stripping y sale el producto líquido y también tiene una salida del gas. Bueno, como se puede ver, hay una configuración más compleja en la siguiente figura, donde se dispone de un reboiler y un condensador. Esta figura es típica de un proceso de un circuito cerrado de stripping asociado con absorción, puesto que en el condensador y en el reflujo minimizan las pérdidas de absorbente, mientras que en el reboiler se suministra el calor necesario para eliminar los componentes volátiles. Como vemos en el PID, ingresan los fluidos de alimentación y también hay una realimentación de gas hacia otro tanque, el cual permite ingresar o una mejor mezcla en el revuelto. Pero a todo esto hay que calentarlo, incluido el flujo remanente que queda dentro del tanque. Bueno, un sistema de control básico en una columna desorbedora equipada con un reboiler y condensador es conocida como regeneradora, y esta se asemeja a una columna de destilación.
donde el reboiler eleva la presión de vapor de todos los componentes, ascendiendo los más volátiles hacia la parte superior. Y este procedimiento maximiza la recuperación del absorbente, es decir, que mejora la mezcla entre los componentes en fase gas con los componentes en fase líquida. Ok, con lo que tiene que ver con los sistemas de control a presión flotante, estos se aplican a sistemas con presiones de control que necesiten estar en flotación, haciendo que el punto de la consigna de cabeza de este procedimiento recupere constantemente los absorbentes con un mínimo consumo de energía, por lo que la volatilidad relativa aumenta cuando disminuye la presión. El generador de función se obtiene por medio de una aproximación de la curva de presión de vapor para la composición deseada. Si hay que realizar los cálculos necesarios para un control de nivel adecuado. Como vemos, tenemos un tanque, el cual vamos a tener un controlador de presión y un controlador y un indicador de temperatura para que la presión tenga una condición igual a la F, que sería el control de la temperatura. Y estaría alimentando a un condensador. El flujo que sobra, o sea, que sale, perdón, del condensador, iría a un tanque el cual está purgado por una válvula controlada por el dispositivo de presión, controlador de presión, para realizar una purga y volver a ingresarlo al tanque. Bueno, el conjunto absorción-desorción. En este conjunto lo que se hace es mezclar tanto componentes en fase gas con líquida como su viceversa. Es decir, que cuando una columna stripper opera en un conjunto con una absorbedora, el producto en forma de gas sale del acumulador de cabeza del stripper, mientras que la corriente de fondo se recircula al absorbedor. Bueno, tenemos el PID que simboliza el conjunto de absorción-desorción, y tenemos un ejemplo más sencillo abajo, más fácil de entender, en el cual se ingresa a un reactor, por así decirlo, una corriente gaseosa por la parte inferior y una corriente en estado líquido pulverizada en la parte superior. Esto se mezclará y cada uno absorberá o realizará el proceso de desorción respectivamente. Unos cambiarán en ciertas componentes de estado líquido a estado gaseoso y viceversa. Y del reactor se obtendrán lo que es un producto combinado, por decir agua más CO2, que son los que se ingresaron en diferentes estados. El steeping con vapor de agua. Bueno, el vapor de agua se utiliza directamente como medio de steeping, fundamentalmente en las situaciones en las que se puede eliminar el reboiler. Y cuando el producto de fondo es agua, cuando los productos volátiles son miscibles con el agua, es decir, se pueden mezclar, se puede aplicar el steeping, ¿no? Cuando muchas veces tenemos productos como en las refinerías que vienen productos mezclados con agua y aceite, entonces esos son un poco más difíciles de tratar con el steeping. Okay. Tenemos el sistema de control feed forward. Se usa para mejorar la estabilidad de un stripper con el vapor de agua y se incluye un sistema de feed forward. Por el medio del sistema de control se modifica el caudal de vapor del stripper en función del caudal de alimentación para rechazar las perturbaciones producidas por el caudal. La función de tiempo tiene por objeto ajustar dinámicamente el comportamiento de la columna
entre los cambios del caudal, es decir, hay que modular el caudal dependiendo de lo que vayamos a hacer. Ok, en el PID tenemos que al tanque tiene una alimentación controlada por un indicador de flujo, el cual saldrá del tanque una vez mezclada con el vapor del stripping, también controlada por un controlador de flujo y un control de relación en función del tiempo o de la alimentación del caudal que se ingresa al tanque, y será purgado por una válvula, una electroválvula. Ya, bueno, este sistema de control es típico en unidades de hidrosulfuradoras de productos destilados, tales como el gas oil. En algunas columnas de este tipo, como se muestra en la imagen, además de la correspondiente al vapor de agua condensado, suele existir lo que es una extracción líquida del acumulador, formada por hidrocarburos ligeros que son procedentes del craqueo producido en lo que es la sección de reacción. Esta es conocida también como nafta bruta o will nafta, tal como se presenta en la figura que observamos a continuación. Por otro lado, tenemos lo que es el sistema de control de temperatura en cabeza. Este tipo de unidades no suele existir analizador del punto de inflamación, por lo que se va a recurrir a lo que es controlar la temperatura de cabeza para mantener así el punto de inflación del producto de fondo. Para ello se puede realizar un control en cascada entre la temperatura de cabeza y el caudal de reflujo, o utilizar más bien un sistema de control. El objeto de este sistema de control es mantener el reflujo dentro de una banda de operación, incluyendo además las restricciones de mínimo nivel en el acumulador y el mínimo caudal de lo que es el reflujo, con el objeto así de poder asegurar siempre que exista un suficiente reflujo. Cuando se alcanza alguna restricción, se prevalece la seguridad de mantener lo que es el reflujo sobre la de mantener la temperatura de cabeza. Este control de temperatura de cabeza asegura, como ya les dije, lo que es el punto de inflamación. También tenemos lo que es el stripping con reboiler. Este de aquí es muy difícil de generalizar acerca de este tipo de proceso, puesto que existe una gran cantidad de columnas con esta denominación y básicamente el mismo cometido. Por esta razón, en este apartado se van a tratar dos tipos de columnas, las cuales son denominadas como columnas de acabado del producto y stripper en unidades de hidrosulfuradoras. En cuanto al control de balance de energía, este se realiza por medio de un sistema de control conceptualmente. Bueno, la diferencia entre estos dos es que en este caso existe un horno de reboiler cuya presión de combustible se manipula en función de lo que es un controlador de temperatura situado en la zona inferior de lo que es la columna, la que tenemos aquí en la imagen, en la parte de aquí. Ya, en lo que respecta a las columnas de acabado, existen columnas de acabado en las cuales el corriente de gas tiene muy poca repercusión en el balance de materia, por lo que las columnas de condensación parcial a efectos de control se aproximan a lo que son las columnas de condensación total. Prácticamente toda la alimentación abandona lo que es la columna por fondo, eliminando así la cabeza una pequeña cantidad de productos volátiles incondensados. Como se muestra en la imagen, pues tenemos lo que es la alimentación, en la cual va entrando por la columna y ahí va recorriendo su proceso. Estos de aquí impedirán cumplir la especificación del producto de fondo. En este caso, el caudal de reflujo tiene poca importancia relativa, por lo que puede estar comprendido dentro de una banda de trabajo o un GAP. Para este reflujo se encuentra dentro de la zona lo que es el caudal de fluido del calefactor. Como tenemos aquí en la imagen, donde va entrando y después entra lo que es la respectiva columna, con los indicadores respectivos. Ya, bueno, en la figura que vimos anteriormente,
se muestra lo que era un sistema de control que cumple con los requerimientos expuestos anteriormente, como ya lo dije. En el punto de consigna del caudal de fluido del calefactor, este de aquí se va a mover en consecuencia de un control incremental que se va a ejecutar periódicamente. A este control se le va a fijar lo que es un valor de referencia por el caudal de reflujo y una banda muerta, de forma que si el caudal de reflujo se encuentra dentro de la banda muerta, el punto de consigna del controlador de caudal va a permanecer fijo. Tenemos otro punto donde si el caudal de reflujo sobrepasa el valor superior de la banda muerta, se producen incrementos negativos para disminuir así el punto de consigna del caudal. Y si el caudal de reflujo está por debajo del valor inferior de la banda muerta, se va a producir incrementos positivos para así aumentar lo que es el punto de consigna del caudal. También tenemos lo que es el stripper en unidades HDS. Este es un caso típico en donde las columnas de stripper en unidades hidrosulfuradoras, estas de aquí van a tratar de eliminar el contenido del sulfuro de hidrógeno del producto de fondo, manteniendo al mismo tiempo su punto de lo que es la inflamación. La cantidad de calor aportado en el fondo es el grado de la libertad del control de la columna. Este sistema de control cumple con dos objetivos, que es el control del punto de inflamación y el control del balance de energía. Bueno, pues a veces la temperatura de control se encuentra situada en lo que es la línea de salida del horno, en lugar del interior de la columna. Gracias.